Del funcionalismo educativo. Una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1930, en las ciencias sociales, especialmente en sociología y antropología social, se denomina teoría funcional de la educación o aquella que indica la condición de desarrollo del quehacer educativo. Se basa en el ejercicio de las funciones desde cualquier aspecto en el aula. El creador de esta teoría, Durkheim. Teoría del capital humano. El capital humano constituye un conjunto intangible de habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad. Teoría keynesiana en educación. A partir de la década de los 30, el contexto económico internacional, pero sobre todo Estados Unidos, se enfrentó a graves problemas que cuestionaron el pensamiento económico prevaleciente: la pobreza, hambre, desempleo, despilfarro de recursos, quiebras industriales, comerciales y bancarias. Teoría desarrollo. La característica de esa teoría es que concebía el desarrollo como la adaptación de normas de comportamiento, actitudes e ideas identificadas como la racionalidad económica moderna, caracterizada por la búsqueda de la productividad máxima, la generación de ahorro y la creación de inversiones que llevaron a la acumulación permanente de riqueza de los individuos y en consecuencia de cada sociedad nacional, y a su vez surgieron organismos como la CEPAL que proponían una política mundial contra el subdesarrollo. Teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia intenta explicar las nuevas características del desarrollo dependiente que ya se había implantado en muchos países. Esta teoría intenta explicar las nuevas características del desarrollo dependiente que ya se habían implantado en muchos países. Teoría del sistema mundo. En los años 50, Raúl Prebisch hablaba de un centro y una periferia mundial, y con él debate en torno a la teoría de la dependencia se forma esta idea. Ya Dos Santos, Amin y Frank intentaban explicar el sistema mundial, pero es con Wallerstein que se desarrolla. UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Su propósito es contribuir a la paz, a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, ciencia y cultura. OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional.
La globalización. La globalización es la intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial que vinculan lugares distantes, que asimismo adoptan distintas formas y operan sobre y a través de distintas esferas de la vida. Algunas de sus características son económicas, medio ambiente, política, social y cultural, como podemos ver en la imagen. Las consecuencias de la globalización existen negativas y positivas. Hay económicas, políticas, sociales y culturales, como podemos observar en la imagen. Perspectivas. Enfoques de los procesos de la globalización. El hiperglobalista se refiere a los tipos de cultura, gobierno y sociedad de cada país. El escéptico son las diferencias económicas de los países centrales y periféricos. Y por último, la transformacionalista es la interconexión global en las diversas esferas de la vida, estas ya sean política, social, cultural, económica. Perspectivas de la globalización. La economicista trata de mejorar la competitividad económica de los países. La inserción imperativa aduce que las políticas educativas en la región deben contribuir a la conformación y preservación de identidades culturales y específicas de cada país. Y la internacionalista manifiesta una visión de la globalización cercana a la concepción transformacionalista. La humanista busca generar cambios que permitan potencializar las capacidades humanas en forma equitativa. La crítica normativa considera la globalización como expresión de intereses de los grupos dominantes de cada país y la crítica analítica es abordada como un fenómeno que marca los cambios educativos. La globalización imperactiva sostiene que ya está siendo promovida una globalización en base a la justicia social, la democratización y el desarrollo de la educación como derecho en América Latina. Y por último, la transformacionalista, que es la interconexión global de las diversas esferas de la vida, esta sea económica, social o cultural. En América Latina. Durante el pasado decenio, América Latina y el Caribe han experimentado un cambio sin precedentes. La educación se ha convertido en un tema de agenda y detectar las falencias de los sistemas educativos en los diferentes países es una prioridad para el progreso y el desarrollo de las naciones. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos, todavía queda mucho camino por recorrer y es lo que se está sucediendo en el mundo. La mejora de la educación es quizás uno de los factores más relevantes de este proceso histórico de cambio. El promedio del PIB es que se dedica a ella en la región se sitúa por encima del 5%, que supera el promedio mundial dedicado a este rubro. Algunas organizaciones de referencia, como es el caso de la CEPAL, empiezan a defender que lo importante ya no es gastar más, sino hacerlo mejor, y anuncian la aparición del llamado bono demográfico, que surge al coincidir en el descenso de la natalidad con el crecimiento inversor. La educación en México tiene varias complicaciones. Es insuficiente, desigual y su calidad es incierta debido a las carencias en medición e información. Estas características se profundizan entre más alto sea el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica. De acuerdo con el informe Diagnóstico del Derecho a la Educación del Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La educación insuficiente. En el país no solo se presentan insuficiencias en la oferta educativa, también es insuficiente el personal docente, los materiales, la actualización de programas y planes de estudio y la infraestructura y servicios en las escuelas. En el
paso de la educación secundaria a la media superior, se pierden cerca de 2 millones de alumnos matriculados en escuelas públicas. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. Ahora bien, la educación desigual. Uno de los problemas más grandes del sector educativo son las brechas sociales y regionales. El acceso y el ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente en las regiones rurales. En el Plan de Estudio Único para la Educación Básica no se contempla a las personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. En la educación primaria indígena hay 21.8 alumnos por cada docente. El 36.2% de los profesores de primarias indígenas no cuentan con programas de estudios. Educación de baja calidad. Otro de los factores determinantes en el desarrollo social es la calidad educativa. Con los resultados de la última prueba PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, observamos los altos retos que tiene México, con una puntuación por debajo del mínimo en todas las áreas, como lo son matemáticas, ciencias y comprensión lectora, siendo este uno de los peores puntajes de los miembros de la OCDE. En la educación primaria, 3 de cada 10 profesores no tienen título ni de estudios superiores. A escala nacional, el 40% de los docentes no concluyó los programas de capacitación.